Hola, ¿qué tal? Qué emoción compartir este espacio con toda la comunidad docente. Hoy vamos a hacer un recorrido fascinante, un análisis pensado especialmente para tomar esos conceptos académicos, que a veces parecen tan teóricos, y transformarlos en herramientas 100% prácticas. Nuestro camino hoy nos lleva desde la teoría educativa más pura hasta la práctica diaria y verdaderamente inclusiva en el aula. Para quienes sienten pasión por la enseñanza, este material está diseñado exactamente para desglosar lo complejo y hacerlo completamente accesible. Así que, con un enfoque bien puesto en el aprendizaje activo, vamos a sumergirnos en esto. Nuestra hoja de ruta de hoy es súper clara y va al grano. Primero, revisaremos las bases de la estrategia didáctica. Segundo, las teorías del aprendizaje profundo. Tercero, las metodologías del aprendizaje activo. Y finalmente, el corazón de todo esto, el docente reflexivo. Comencemos con el punto número 1, bases de la estrategia didáctica. A ver, antes de poder lanzarnos a aplicar metodologías súper innovadoras en el aula, necesitamos entender qué es lo que realmente hace que una estrategia funcione. Según los expertos, Frida Díaz Barriga y Gerardo Hernández Rojas, en su trabajo del 2002, las estrategias didácticas son, y cito, procedimientos organizados que el docente utiliza para facilitar el aprendizaje y promover el pensamiento crítico. Y ojo aquí, porque lo más interesante son esas dos palabritas, procedimientos organizados. O sea, no se trata de inventarnos una dinámica en los últimos 5 minutos de receso para llenar el tiempo. Estamos hablando de un diseño totalmente intencional y estructurado para encender esa chispa de la participación activa. Pasemos a la sección 2, teorías del aprendizaje profundo. Los pilares que sostienen todo esto. Aquí entramos a hablar de verdaderos gigantes de la educación. Por un lado tenemos a David Ausubel. Él nos plantea el aprendizaje significativo. Básicamente, Ausubel nos dice que el aprendizaje real, ese que genere motivación genuina, ocurre cuando la información nueva se engancha o adquiere sentido al relacionarse con los conocimientos previos del estudiante. Si no atamos lo nuevo a experiencias que ya existen en su cabeza, pues difícilmente se va a quedar. Por el otro lado, Lev Vygotsky nos trae a la mesa el aprendizaje colaborativo. Para él, el conocimiento es social por naturaleza. Se construye en grupo mediante el diálogo y la interacción. Entonces, fíjense qué interesante. Uno mira hacia la conexión interna de las ideas y el otro hacia la conexión social. Ambos son vitales para el aula moderna. Y bueno, de esta visión de Vygotsky se desprende algo importantísimo, el rol de quien educa. En un entorno colaborativo, ya no hablamos de alguien que solo transmite datos de forma unidireccional, dictando frente a un pizarrón, mientras el resto escucha en silencio. Para nada. La persona al frente se convierte en un puente, en un mediador y facilitador del conocimiento. Es quien guía y modera esa construcción social del saber. Es un cambio de chip total respecto a la enseñanza tradicional. Y esto nos lleva directo a la sección 3, metodologías del aprendizaje activo. ¿Cómo se ve la teoría en acción? ¿Qué podemos hacer para convertir a los estudiantes en los verdaderos constructores de su aprendizaje? Pues contamos con varias metodologías. Tenemos una lista excelente por aquí. 1. Aprendizaje basado en problemas. 2. Aprendizaje colaborativo. 3. Estudio de casos. 4. Aprendizaje basado en proyectos. 5. Aula invertida. Y 6. Gamificación. Y detengámonos un segundito en este último punto, la gamificación, porque es una joya. Un ejemplo real y maravilloso es cuando tomamos una evaluación tradicional de matemáticas y la transformamos en una sala de escape, o sea, un escape room virtual. Los equipos tienen que resolver ecuaciones para descubrir códigos y así poder escapar o avanzar de nivel. Integrar mecánicas de juego en algo académico genera un interés y una participación absolutos. Aplicar todas estas estrategias de manera sistemática tiene beneficios enormes y súper concretos. Favorecen la autonomía, ayudan a desarrollar el pensamiento crítico, potencian la resolución de problemas y fomentan el trabajo en equipo. De hecho, los datos nos dicen que el aprendizaje activo puede reducir drásticamente las tasas de reprobación en comparación con las clases puramente magistrales. Son atributos indispensables, no solo para pasar un examen, sino para la vida real. Así es como convertimos a alguien de espectador pasivo a un protagonista dinámico. Llegamos finalmente a la sección 4. El docente reflexivo, el factor humano de la inclusión. Históricamente, en el ámbito educativo, a menudo se veía la planeación como un documento súper rígido,
casi como si estuviera escrito en piedra y no se pudiera cambiar sin importar lo que estuviera pasando frente a nosotros. Pero la realidad es que la excelencia hoy requiere todo lo contrario: flexibilidad didáctica. Esto implica tener la capacidad real de ajustar las decisiones pedagógicas basándonos en lo que el contexto verdaderamente necesita. Porque, al final del día, la enseñanza es un ecosistema vivo, no un guión de película que no se puede cambiar. Y aquí es donde entra una frase brillante de Donald Schoen, de 1983. Él lo resume perfecto. El profesional reflexivo analiza constantemente su práctica y ajusta sus decisiones pedagógicas. ¿Dio en el clavo? Ser un buen profesional de la educación implica observar, ser como un radar en el aula, comprender qué funciona y qué de plano no funciona, y tener la valentía de modificar el rumbo sobre la marcha para asegurar que el aprendizaje se logre de verdad. Pero bueno, ¿cómo aplicamos esta flexibilidad paso a paso? Es un proceso bastante lógico. Primero, hay que adaptar las actividades que ya teníamos planeadas. Segundo, modificar las estrategias si el contexto nos lo exige. Tercero, responder a los diferentes ritmos de aprendizaje que tenemos en el salón. Y cuarto, considerar siempre la inmensa diversidad estudiantil. Y fíjense en este detalle crucial. Aplicar las ideas de Schoen sobre analizar y ajustar la práctica es exactamente lo que nos permite lograr una verdadera inclusión escolar. Porque estamos ajustando el método a la diversidad y no exigiendo que la diversidad se ajuste al método. Para despedirnos, nos queda una idea bastante provocativa para llevarnos a casa. ¿Cómo se transforma la dinámica del aula cuando la flexibilidad y la reflexión continua se convierten en la regla principal para garantizar la inclusión? Es una gran pregunta para reflexionar, una invitación abierta a analizar nuestra propia práctica cada día y hacer que nuestros espacios educativos sean 100% participativos y equitativos. Ha sido un verdadero placer desglosar todo esto. Ojalá este análisis sirva de mucha inspiración para seguir transformando la educación juntos.